Y llegamos ahora al capítulo 16. En los primeros 3 versículos del capítulo 16, vemos cómo David trae el arca. Veamos estos 3 primeros versículos. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados de la Escritura. Habían traído el arca. Era una gran ocasión para que la gente se gozara. Ofrecieron holocaustos y sacrificios, y usted, amigo oyente, que nos ha acompañado en estos estudios a través de la Biblia, ya sabe que el holocausto habla de la persona de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios ve en Cristo, el holocausto, el olamid que asciende a Dios. Y luego los sacrificios de paz. Ese sacrificio de paz habla de que Cristo ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Todo está bien entre nosotros y Dios cuando nos allegamos a Él por medio de Cristo y lo hacemos según la manera de Dios. Ese es el gran mensaje que ellos presentan cuando llegan a Jerusalén y la exaltación de la persona de Cristo y el hecho de que Él derramó su sangre. Tenemos pues aquí mismo el Evangelio de la salvación. Ahora dijimos que David era músico. Veamos qué es lo que hace aquí en el versículo 4 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Nosotros, amigo oyente, necesitamos entusiasmarnos de la misma manera cuando leemos la palabra de Dios. Cualquier persona que va a un encuentro de fútbol o de cualquier otro deporte se entusiasma en gran manera y la gente dice que es un aficionado fanático. Pero cuando uno muestra entusiasmo en su religión, lo acusan de fanatismo, que no es exactamente lo mismo. No necesitamos fanatismo, sino a aquellos que se sientan tan comprometidos con la palabra de Dios que se vean obligados a dar gracias a Dios y a cantar sus alabanzas. Aquí tenemos a David organizando esto. Ahora, Asaf era el primero, luego le sigue Zacarías, y luego tenemos una lista de todos ellos. Él tenía un buen grupo de músicos. En el versículo 7, por ejemplo, tenemos el comienzo de un salmo de acción de gracias. Este es un salmo de David, en efecto, se trata de los 2 primeros versículos del Salmo 105 que veremos más adelante. Leamos ahora este versículo 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Los primeros 2 versículos del Salmo 105 leen igual que lo mencionado aquí. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Es necesario, amigo oyente, que nosotros salgamos con la palabra de Dios. Hay personas que están mejor informadas de lo que ocurre en el mundo deportivo que de lo que la Biblia nos dice. Es necesario que dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a encontrar allí lo que es ser libre en Cristo. Estamos hablando mucho en estos días de la libertad de expresión. Pero, ¿quién está hablando hoy de Cristo? No hay libertad de expresión para Él. No hay manera de llevar la palabra de Dios a la gente. No nos sorprende entonces que el mundo se encuentre en esa condición actualmente. Esta gente, pues, aquí en esta porción, sí estaba alabando a Dios. Hasta aquí, amigo oyente, hemos visto que David trajo el arca de la manera correcta a Jerusalén y que Dios le bendijo en una manera maravillosa. El corazón de David se encuentra lleno de gozo. Jerusalén era su ciudad, la que él amaba. También descubrió que era la ciudad de Dios. Algunos de los que han visitado a Jerusalén no se han enamorado de ella realmente. Dicen que en realidad no les interesa y que David se puede quedar con ella. Sin embargo, amigo oyente, esta ciudad tiene que haber sido diferente en esos días de David a lo que es hoy, pero quizá no muy diferente. Continuemos ahora con este salmo de acción de gracias. Leamos el versículo 8 ahora. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras.
Como ya hemos dicho, este es el Salmo 105 y más adelante estaremos hablando de él. Vemos en este versículo que hay algo que se tiene que hacer conocer. Dios ha estado actuando en el pasado y Dios está actuando en el día de hoy. Creemos que su mano se puede ver en los asuntos del mundo. Él no ha abandonado a este mundo. Veamos ahora el versículo 9. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Hay personas que no pueden cantar, y David nos dice a todos que debemos hacerlo. Quizás no lo hagamos en público, pero sí cuando nos encontremos solos. En muchos de los salmos nos dice, cantad alegres al Señor. Y si no podemos cantar, podemos hablar, ya que aquí nos está diciendo, hablad de todas sus maravillas. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, leemos, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Para lograr la salvación, amigo oyente, todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él y confiar en Cristo como su Salvador, y entonces usted será salvo. Pero eso no quiere decir que usted va a tener comunión. Tiene que continuar. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Como dice aquí este versículo 11 del capítulo 16. Cuando usted se levantó esta mañana, ¿cuál fue su primer pensamiento? Cuando se retira a descansar por la noche, ¿qué es lo último en que usted piensa? ¿Piensa acerca de Dios? Dice aquí el versículo 12, Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. En las islas de Hawái los atardeceres son muy hermosos por todas partes. Una persona que estaba visitando Hawái al ver eso, exclamó, «Mira, cuán hermoso hizo Dios eso». Cualquier cosa que Él hace, amigo oyente, lo hace de una manera atrayente, grande. Él había utilizado para el atardecer bastante luz, el gran y familiar sol, el cielo y las montañas. Él agregó un poco de color y permitió que el sol se ocultara, todo para que uno lo pueda disfrutar. Y David nos dice que hagamos memoria de estas cosas, que dirijamos nuestra atención hacia el atardecer, hacia la creación, que recordemos las cosas que Dios hace. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Creemos que Él está haciendo juicios en el día de hoy. Sus manos están obrando en los asuntos de los hombres. Yo sé que Satanás es el rey de este mundo. Dios le está dando cierta libertad en nuestros días, y él será soltado en el período de la gran tribulación, pero eso no quiere decir que Dios no le pondrá fin, porque Él es el Dios del juicio. Escuche ahora lo que dicen los versículos 15 y 16. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Hay muchos en el día de hoy que quieren menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. David no está menospreciando ese pacto. David dice, hablemos de él. Él hizo un pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac, hizo juramento. Él dijo, yo voy a hacer esto. Ahora David dice, hablemos de esto. Dios ha hecho pactos. Estos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo un pacto con Abraham. Él no se ha retractado de su palabra. Dios dijo, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. Y Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que tienen que ir y tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no habrá por qué temer a los egipcios, los árabes o a cualquier otra nación. Ellos no necesitarán tener a nadie, porque cada uno vivirá bajo su propia viña, bajo su propia higuera en paz. Y eso quiere decir que usted tendrá algo de su propiedad. Dios permitirá que tengan su propiedad. Pertenecerá a Dios como lo que es en el día de hoy, pero Dios se las está dando. Y Él nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Sigamos adelante ahora. ¿Cuál fue ese pacto? Examinemos el versículo 17. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno.
No fue algo que duraría solo un día. Fue hecho para siempre. Escuchemos lo que dice David. Él entendió que Dios había hecho un pacto con Abraham en cuanto a la tierra y que se la iba a dar a él. Leamos los versículos 18 al 22. Diciendo, A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo interesante, amigo oyente, es que en nuestro día uno puede hacer mucho daño y pasar desapercibido. Parecería que así fuera, pero como hemos leído, Dios dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tenga cuidado, pues, amigo oyente, de no interferir con la obra de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Continuamos hoy nuestro recorrido por el primer libro de Crónicas, y nos encontramos todavía en el capítulo 16. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de el pacto que Dios hizo con Abraham. Y decíamos que hay muchos en el día de hoy que quieren menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero vimos que David no está menospreciando ese pacto. David dice, hablemos de él. Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac. Hizo juramento. Dijo, yo voy a hacer esto. Y ahora David dice, hablemos de esto. Dios ha hecho pactos, amigo oyente, y esos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo un pacto con Abraham. Él no ha retractado su palabra. Dios dijo, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra, y Dios lo va a hacer. Ahora eso no quiere decir que tienen que ir a tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no habrá por qué temer a ninguna otra potencia. Ellos no necesitarán temer a nadie, porque cada uno vivirá bajo su propia viña, bajo su propia higuera, en paz. Y eso quiere decir, amigo oyente, que Dios permitirá que tengan su propiedad. Pertenecerá a Dios como lo es en el día de hoy, pero Dios se las está dando. Y Él nos ha dado tantas bendiciones espirituales, amigo oyente. Ahora, ¿cuál es ese pacto? Bueno, no fue algo que duraría un solo día, o por un cierto período de tiempo. Fue hecho para siempre. David entendió que Dios había hecho pacto con Abraham en cuanto a la tierra y que se la iba a dar a él. Ahora, lo interesante, amigo oyente, es que en nuestros días uno puede hacer mucho daño y hasta pasar por desapercibido. Parecería que así fuera. Pero como hemos visto, Dios dijo aquí en el versículo 22 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tenemos pues que tener mucho cuidado de no interferir con la obra de Dios. Esa es una de las razones por las cuales somos tan estrictos aquí en este programa a través de la Biblia en cuanto a la doctrina. Hay algunos grupos con los cuales uno no está de acuerdo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no interferir en su obra. Quizá no hagan todo como nos gusta a nosotros, pero guardan la integridad de la palabra de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. No debemos, pues, tocar a los ungidos de Dios. Yo no los toco porque creo que en nuestros días tenemos que tener mucho cuidado con la obra de Dios. Amigo oyente, usted tiene que tener cuidado en su iglesia en cuanto a lo que está haciendo. ¿Está usted perjudicando o interfiriendo con la obra de Dios? ¿Está usted ayudando? Eso es lo importante. Bien, continuemos ahora con este Salmo de David que tenemos aquí en este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Leamos el versículo 23 ahora. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Llegará un día, amigo oyente, cuando esta creación que está gimiendo de dolor, esperando la redención de los hijos de Dios, podrá ser liberada. Y amigo oyente, usted podrá escuchar una música tan hermosa como nunca la ha escuchado. Escucha ahora lo que dicen los versículos 24 al 26. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser tenido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos.
Y eso quiere decir, amigo oyente, que esos dioses no son nada sino un pedazo de madera o un pedazo de roca, algo de metal. Pueden también ser vegetal o mineral o cualquier otra cosa. ¿Es ese su Dios, amigo oyente? Y ahora leamos los versículos 27 al 29. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿No habla eso, amigo oyente, de una iglesia hermosa? ¿Cómo me gusta eso a mí? Pero aquí nos está hablando de la santidad. Muchos de nosotros no sabemos siquiera cómo adorar a Dios. Y aún ahora, al leer este salmo, ¿no siente el deseo de por lo menos susurrar un pequeño amén? ¿O quizá quiera exclamar, gloria a Dios, alabado sea el Señor? No como una frase ya gastada, sino como algo que sí tiene significado. ¡Qué hermoso es esto, amigo oyente! Veamos ahora los versículos 30 al 33. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Ese día llegará, amigo oyente. Los árboles cantarán. Yo estoy esperando ese día. Quizá usted me pregunte, ¿y cómo cree usted que cantarán los árboles? Bueno, no lo sé, pero cuando lleguemos a ese día, amigo oyente, usted y yo lo sabremos. Ahora el versículo 34 dice, Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. A Dios no le falta la misericordia, amigo oyente, y eso es lo que yo necesito, y me imagino que usted también la necesita. Él tiene suficiente. ¿Por qué no va usted a Él? ¿Qué es lo que usted necesita? Lo que sea, amigo oyente, vaya a Él. Y ahora los versículos 35 y 36 dicen, Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Jehová. Esto es maravilloso, amigo oyente. Hemos tocado apenas la superficie de este salmo. Hemos podido detenernos a un lado, por así decirlo, y contemplar su hermosura. Debemos seguir adelante en este capítulo 16. Leamos los versículos 37 al 39 ahora. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. No sabemos quién era el secretario de Estado de David, o quién era el ministro de Hacienda, o el representante ante las Naciones Unidas, pero sí sabemos quién cuidaba del arca y quién adoraba ante Dios y estaba a cargo de los asuntos espirituales de su reino. Prosigamos ahora con los versículos 40 y 41. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel, y con ellos a Emán, a Jedutún, y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Ellos habían dejado abierta la comunicación con Dios. Y esa es la razón, amigo oyente, por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios, porque es eterna su misericordia. Esta es una sección muy admirable. Aquí vemos dónde Dios pone su énfasis. Y este capítulo 16 del primer libro de Crónicas concluye con estos versículos 42 y 43 diciendo, Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa.